Ya de dos agregados sabemos cómo es el procedimiento. Inclusive ahí la tarea se relaciona principalmente a la mezcla de dos agregados, siguiendo ya sea el procedimiento gráfico o procedimiento analítico, y tratando de cumplir. Eh, bueno, entonces ya tenemos otros agregados, tenemos las propiedades correspondientes, sabemos que cumplen con las especificaciones, con los ensayos correspondientes. Entonces ya tenemos agregados y tenemos asfalto. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues ahora determinar ya el agregado no cambia. El agregado va a ser el que vamos a tener, obviamente cuidando su manejo, ¿no? Cuidando su granometría. Ya hemos visto videos en los cuales se hace acopio de ese material en partes para que no exista la contaminación. Entonces ya tenemos los agregados, esos agregados ya lo vamos a tener listo. ¿Cuál es el problema en una mezcla, en un diseño de una mezcla? Eh, el problema principal es determinar, obviamente, la cantidad óptima de cemento asfáltico. Ese es el gran dilema, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar? ¿Cómo vamos a saber qué cantidad de asfalto, de cemento asfáltico le vamos a agregar al agregado para que satisfaga los requisitos correspondientes de durabilidad, de resistencia, etcétera, etcétera? ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión de este tema. Siguiendo las metodologías correspondientes, ¿no? Nosotros vamos a seguir la metodología principalmente de Marshall, ¿sí? Y vamos a hacer mención a la metodología SuperPay, pero nos vamos a enfocar principalmente a Marshall, que es no porque estemos en la obsolencia, ¿no? Sino porque es el que todavía está en empleo en diferentes laboratorios que aún no cuentan con los equipos, eh, pues que obviamente son de alta tecnología para el control, para la verificación de las mezclas, ¿no? Sí, por ejemplo, vamos a mencionar que ya existe un horno giratorio compactador, eh, hay, o sea, para compactar muestras, hay lo que corresponde a determinadas roderas, por ejemplo, la rodera de Hamburgo, determinar fatiga por medio de un ensayo de flexión, ¿sí? Que obviamente requiere equipamiento adecuado. Ese equipamiento, bueno, entonces yo les decía que vamos a hacer mención porque, pues, en el ámbito laboral y como ingenieros que ustedes, pues, prácticamente ya son, pues no saben dónde, en un momento dado no saben si puedan trabajar en un laboratorio, en una empresa dedicada a carreteras, en una empresa que se dedique a la pavimentación. Entonces, ahí está la cuestión de tener ese conocimiento, ¿no? Y si no, no vamos a dedicar, bueno, por lo menos saber que existen esos procedimientos, método Marshall y método Superpay, ¿sí? Entonces, le vuelvo a recalcar, nos remitimos principalmente al método Marshall, ¿sí? Y vamos a hacer referencia también a Superpay, pero nos vamos a enfocar más a ello. Bueno, entonces el día de ayer iniciamos con compartir un video. Voy a remitirme y voy a, antes de ver el video, ¿sí? Voy a mostrarles a ustedes cómo se lleva a cabo la prueba marcha, para que al momento de estar mencionando cómo se lleva a cabo el diseño de una mezcla asfáltica por el método Marshall, ver cómo se lleva a cabo la prueba marcha, ¿sí? O sea, va a la par. Nos van a dar en el video que nos mostraron el día de ayer, nos mencionaron ciertos aspectos, sí, que a lo mejor no teníamos muy claro.
Entonces les voy a pasar el video para que vean ustedes cómo se lleva a cabo la prueba Marshall, cómo es el equipo que se emplea, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya después entonces continuamos con lo que estamos viendo el día de ayer. Vamos a ver el Marshall. Me voy a regresar un poquito, en lo que corresponde a lo que corresponde al método, ¿no? ¿Sí? En resumen, el método Marshall consiste en la fabricación de probetas cilíndricas, las cuales son sometidas a un esfuerzo de tensión. ¿Por qué? Porque las probetas se colocan de manera diametral, o sea, de forma horizontal. Entonces ahí, en realidad, estamos midiendo la tensión. Y esa tensión, pues, es conocida como estabilidad o resistencia. Y el resultado también al momento de estar colocando las probetas, que ahorita la vamos a ver, determinar las probetas, se determina el flujo, o sea, la deformación, se considera como el flujo. Entonces, nosotros vamos a mezclar, vamos a obtener diferentes especímenes con diferentes contenidos de asfalto. Hagan de cuenta, más o menos, si ustedes se acuerdan, la prueba de compactación. ¿Sí se acuerdan de la prueba de compactación? ¿Se acuerdan de la curva de compactación? ¿Qué se obtenía en la curva de compactación? ¿Alguien por ahí que me diga qué se obtiene de la prueba de compactación? ¿Nadie? A ver, de esos estamos por ahí. ¿No se acuerdan? Acuérdense que en una prueba de compactación, en un ensayo de compactación en el laboratorio, lo que hacemos es mezclar el suelo, o sea, lo que vamos a compactar, el material de banco, de que vamos a colocar, por ejemplo, una capa subrasante, capa subbase o la base, ¿sí? Y lo que realizamos, por ejemplo, una prueba Proctor o una prueba ASTO o una prueba Porter, lo que hacemos es ir modificando o ir incorporando agua. Aquí en este caso, en la compactación es agua, es el material el ingrediente que va a proporcionar de alguna manera el acomodo adecuado de las partículas en un agregado, en un suelo. Entonces vamos incorporando agua y vamos viendo que el valor de la densificación, o sea, la densidad o el peso volumétrico, se va incrementando. Pero llega un momento en el cual la densidad baja. ¿Sí? ¿Por qué baja? ¿Quién me podría responder? No era porque el material estaba perdiendo humedad, más seco. No, estamos incorporando agua. O sea, si tenemos menos agua, obviamente la densidad va a ser baja, porque va a haber poros, va a haber vacíos. Y los vacíos van a ser muy grandes. Pero a medida que vamos incorporando agua, esa agua se va acomodando, va ocupando ese espacio y por lo tanto la densidad se va incrementando, ¿sí? Llega un momento en el cual obtenemos el punto máximo,
que es lo que nosotros conocemos como la humedad óptima. Después le incorporamos más agua y baja. ¿Por qué baja? Ah, bueno, porque el agua ocupa un espacio que tenía el agregado y la densidad del agregado es mucho mayor que la densidad del agua. Por lo tanto, baja, ¿sí? Llega un momento en el cual, pues obviamente, sigue disminuyendo. Entonces, hagan de cuenta más o menos de una forma similar, no sé, puede para mucho, pero más o menos así sería en cuanto a la cantidad de asfalto. Nosotros incorporamos una cantidad de asfalto, va a tener ciertos vacíos, densificamos, aplicamos compactación al material y vamos a obtener una densidad. Le incorporamos más cemento asfáltico, vamos a tener una densidad mayor. Pero llega un momento en que vamos al máximo, ¿sí? Ese es el que andamos buscando, el contenido óptimo de cemento asfáltico. Si le incorporamos más asfalto, bueno, pues entonces va a disminuir. Entonces hay unas situaciones aquí muy importantes. ¿Por qué? En el ámbito de las mezclas, en el ámbito de la carpeta, si nosotros le agregamos más asfalto, ¿qué pasaría con esa carpeta? En forma muy, vamos a decir, muy campechano, ¿no? O sea, que ustedes lo perciban como criterio. ¿Por qué ustedes consideran de que si le agregamos más asfalto no es conveniente? ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Ayer estaba, ayer estaba leyendo algo que decía que se alcanzaría la mezcla asfáltica. La mezcla asfáltica sería muy blanda, ¿no? Sí. Y al momento de colocarla, obviamente, al paso de los vehículos, pues rápidamente va a haber hundimiento, o sea, las roderas correspondientes. Y eso, pues obviamente, afecta a el desempeño de la carpeta. Ahora, si le agregamos menos, ¿qué pasaría? No tendría uniformidad la carpeta. O sea, no había liga, ¿no? No habría liga y entonces ocurriría en las primeras etapas una disgregación. Entonces, esas son, podemos decir, patologías propias de una mezcla que no tiene la cantidad adecuada de cemento asfáltico. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es precisamente ese contenido óptimo que me satisfaga los requerimientos correspondientes, ¿sí? Y que ahorita vamos a considerar cuáles son. Bueno, entonces, la Marshall es eso, es determinar esa cantidad de cemento asfáltico óptimo. Eso es lo que requerimos. Y para ello, bueno, pues determinamos la estabilidad, que es la resistencia, determinamos el flujo, que es el que vamos a considerar, y además vamos a determinar la densidad, ya lo mencionamos, vamos a determinar los vacíos en la mezcla, huecos en la mezcla y vacíos en el grado mineral, en función, obviamente, del contenido del ligante. Sí, eso es lo que trata el método. Y eso es lo que vamos a ir explicando paulatinamente y vamos a meternos de lleno en ello, ¿no? Para que ustedes se van empapando en cuanto a este método. Entonces vamos a continuar en este video. Otra situación, ¿no? Para que ustedes más o menos tengan claro el método Marshall. Este es el equipo, ¿sí? No es gran cosa, ¿no? Pero tenemos una máquina Marshall que es la que le va a aplicar la carga al espécimen, ¿sí? Tiene una capacidad máxima, perdón, capacidad mínima de 28, que es lo que se solicita, 28 kilonewton. Sí, 28 kilonewton, no sé, más o menos sería una cantidad aproximada de 28 por 9.8, tenemos alrededor de 74 litros, como 2.000, como 3.000 libras, ¿no? Lo que es lo mínimo que se solicita. Moldes de compactación, cuyo diámetro
no sea menores de diez o de 4 pulgadas, ¿no? Sí. Y una altura de 80 milímetros. No sé si se acuerdan cómo mencionamos las dimensiones de los especímenes? Las dimensiones de los especímenes que tenemos que realizar en, al momento de que elaboramos la mezcla. ¿Cuánto deben ser las dimensiones? ¿Cuánto sería esto en pulgadas? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Los moldes de compactación deben tener un diámetro de 4 pulgadas, ¿no? O sea, es el equivalente a 4 pulgadas. Y la altura debe ser alrededor de 6.35, es la altura correspondiente. Este es un extractor, obviamente, de probetas, porque vamos a compactar. Un martillo, fíjense, es lo que yo decía, el martillo. El martillo es el que nosotros vamos a, a tener para compactar la mezcla y elaborar los especímenes. Chequen ustedes el peso, ¿no? Son 4.515, o sea, 4 kilos, 4,5, con una aproximación de más o menos 15 gramos. Entonces, 4.5 kilos, imagínense, 4.5, levantarlo 75 veces, porque es para tránsito pesado, 75 veces con una cara, compactarlo, y después voltear la cara y compactar otros 75. Entonces, levantar 4.5 kilos 150 veces, pues es algo, ¿no? Y es un espécimen nada más. Generalmente se elaboran 3 especímenes por cada contenido de asfalto. Entonces, échenle cuentas. Si estamos hablando de 150 por 3, son 450 veces que voy a levantar y luego voy a dejar caer, ¿no? Sí. Pedestal de compactación, sujetador de molde, mordaza de ensayo, baño de agua. Este baño de agua se le considera como baño María, ¿no? Sí, es muy común esto, baño María. El baño, o sea, la temperatura del agua para los especímenes que vamos a utilizar van a ser alrededor de 60 grados centígrados. Y luego, pues ocupamos termómetros, balanzas, espátulas, cubetas, etcétera, etcétera. Entonces, este es el equipo que digamos. Otro comentario que les haría, a reserva de que se vaya posteriormente explicando, es que la mezcla mínimamente debe tener un valor o un peso de 1.200 gramos. Sí, 1.200 gramos debe de ser la mezcla. O sea, para elaborar la pastilla, para elaborar una pastilla, tal y como lo vimos aquí. Estas son vamos a ver, son las pastillas. Estas son las pastillas, fíjense. Por ejemplo, aquí tenemos las pastillas ya elaboradas, ¿no? Entonces tenemos, sería una, dos, tres, cuatro, son 5 por 3, 15. 15 especímenes mínimo lo que requerimos, ¿no? Para el ensayo. Entonces vamos a viendo aquí tenemos una mezcladora, una charola. Eh, Hay algunos laboratorios que ya tienen mezcladoras automáticas, pero hay laboratorios que pues no tienen eso, entonces lo que hay que hacer es calentar el recipiente, y en este caso está pesando, o sea, tiene una estufa por aquí y los agregados tienen que estar completamente secos, ¿sí? Que no tengan nada de presencia de agua y que además la temperatura anda alrededor de 160 grados centígrados, ¿no? Sí,
más o menos 160, 170 grados. Es la temperatura que entran los agregados y adicionalmente también el asfalto de más o menos esa temperatura, 150, 130. Entonces, aquí en el caso es una mezcladora mecánica para obtener una mezcla homogénea. Entonces, aquí el laboratorista pues tiene una cuchara, mezcla, ahí te lo vamos a ver, mezcla asfalto con el agregado, sí, lo está mezclando hasta obtener la mezcla uniforme, ¿no? Eso obviamente va uno dándose cuenta al momento de que está elaborando la mezcla en el laboratorio. Es también importante considerar, si yo tengo 1200, voy a colocar, por ejemplo, el 5%. ¿Cuánto sería el 5% de 1200? ¿Quién me dice? 5% de 1200. 0,5 por 1200. Serían 60 gramos. Tendría que pesar yo de asfalto para tener el valor correspondiente del 5%, ya sea que yo tenga aquí 1200. Si no, bueno, le puedo restar a 60, entonces el agregado podría tener 1140 y le adiciono los 60 grados para que la mezcla tenga un peso de 1200 gramos, ya sea, ¿no? Sí, entonces aquí, obviamente, el asfalto también debe estar a una temperatura bastante alta para que se haga el mezclado. Sé también que el laboratorista, pues obviamente debe tener guantes térmicos, sí, porque las temperaturas son muy elevadas. Si lo hacemos a mano pelón, pues nos quemamos, ¿no? Entonces, aquí siempre en el caso de mezclas asfálticas, hay que tener mucho cuidado con el manejo de los agregados y del asfalto, porque pues se manejan temperaturas pues altas, ¿no? Entonces hay que tener el equipo, la protección correspondiente. Entonces es realmente un trabajo bastante, bueno, puede ser un poco peligroso si no tenemos idea que es peligroso. Entonces hay que, en el caso, pues aquellos que laboren o que vayan a laborar en este tipo de trabajo, pues deben tener mucho, mucho cuidado en el manejo de esos materiales y tener, obviamente, la protección adecuada. Bueno, aquí el laboratorista tiene la gran ventaja de que cuenta con un compactador sí, automatizado, en el cual pues le pone el número de golpes que le va a asignar a la mezcla y pues lo deja trabajando. Entonces, aquí en este caso, pues dicen que no debe superar un tiempo a 90 segundos. 90 segundos sería 1 minuto 30 segundos. Entonces, si lo hiciéramos de manera manual, pues aquí hay que tener bastante gato, ¿no? Sí, hay que ir al gimnasio para pues, realizar esa compactación. Porque si no tenemos el equipo,
El equipo automatizado, pues obviamente es algo pesado, ¿no? Sí. Aquí, pues la ventaja que tiene es que este laboratorista tiene ese compactador y obviamente, pues hace referencia a que el tiempo no debe ser mayor de 90 segundos. Aquí está el compactador, más o menos 46 centímetros de altura, caída. Sigue trabajando. Esto, si no tuviéramos el compactador, aquí está ya indicando, está dando, ya terminó. Al desmontaje y ahora hay que voltear la probeta. Y va de nuez. Programa el compactador a 75 golpes y nomás le enciende y el enchufe y listo, ¿no? Ya que ya ha terminado desmolda, están los moldes. Bueno, este es un proceso que utilizamos también cuando vamos a sacar las probetas en las compactaciones. Por ejemplo, la Proctor, así lo hacemos, con un gatito, sacamos traemos la extrusión de la probeta. Ya tenemos la probeta, procede ahora a determinar las dimensiones y a pesar esa probeta. Aquí en este caso debe ser 635. En dado caso que no tenga esa medida, esa altura de 635, hay un factor de corrección, ¿sí? Dependiendo la medición, ya sea menor que 1 o mayor que 1, multiplicarlo para corregirlo. Nótese aquí fue de 1100, bueno, no. Aquí se pesa la probeta, 1109.1 fue el peso. Y luego la pesamos sumergida. Estamos en el aire y la pesamos sumergida. Sigue ahora colocarla en baño María. Ahí está, a la temperatura de 60 más o menos 1 grado centígrado. Le deja por un periodo de tiempo de 30 a 40 minutos para que adquiera esa temperatura. Igual tenemos ahí la máquina Marshall. Se coloca entre las mordazas. Están las mordazas del equipo Marshall.
y se aplica la carga a una velocidad de 51 milímetros por minuto hasta que se produce la falla. Obviamente registramos esa carga que genera la carga máxima. Obviamente lo vamos a ver en el micrómetro o sí, en el micrómetro vemos esa lectura y obviamente si hay alguna ecuación o algún factor de multiplicación para transformar la lectura correspondiente, ya sea a Newton, perdón, aquí no Newton, o a libras, dependiendo, o a kilogramos, no sé, puede ser. Entonces, determinamos ese valor, esa carga que le aplicamos para que la probeta tuviera esta característica. Para ver una cuenta, aquí en este momento ya obviamente el micrómetro ya haber fallado, o sea, ya haber bajado, sí, porque ya se generó el máximo. Entonces, en el momento que ya el micrómetro que mide el flujo empieza a girar como loco, pues ya no tiene caso, ¿no? Entonces, ya determinamos en la máquina o si es automatizada, pues me dice cuánto es la carga que produjo la falla, ¿sí? Y pues también me indica la afluencia o la deformación a esa carga. Entonces yo tengo dos datos, la carga que se denomina estabilidad marcha y el flujo o la deformación que se denomina también flujo marcha. Entonces son dos datos muy importantes que tenemos que considerar para nuestro procedimiento, ¿no? Aquí obviamente lo dejaron que correr. Se quita totalmente y ahí tenemos el espécimen fallado. Bien, eso sería lo que corresponde a el método, o sea, lo que hemos considerado como la prueba Marshall, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a continuar con lo que estamos viendo el día de ayer, en qué consiste el diseño de la mezcla asfáltica por el método Marshall. O sea, ya vimos en la cuestión al momento de que estaban ellos haciendo la mezcla, se supone que manejamos todo lo que corresponde a el proceso tanto de agregado como de asfalto. Y ahora ya empezamos a hacer los especímenes, ¿sí? Entonces, acuérdense, el método Marshall es determinar dos procesos. Uno es vacíos y el otro es estabilidad. Entonces ya los vacíos lo podemos determinar en función de dos términos, que es la densidad de la mezcla, y hay otro concepto muy importante que se denomina densidad máxima, ¿sí? Densidad máxima. ¿Cuál sería la densidad máxima de una mezcla? ¿Quién me podría decir? ¿Qué sería la densidad máxima de una mezcla? ¿Nadie? ¿Densidad máxima? Igual vuelvo a hacer referencia, lógicamente porque se presta, voy a hacer referencia a la compactación máxima en un material, eh, sí, en un suelo que vaya a conformar una capa de un pavimento, sea las subrasantes, terracerías, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una curva que se llama una curva de saturación, en la cual se supone que el material o la curva que nosotros estamos realizando no debe de sobrepasar esa curva, que es la curva de saturación, ¿sí? Voy a mostrarla, a ver, rompiendo. Y me voy a ir aquí para explicar en la pizarra. Y rápidamente, sin mostrarles eso que estoy diciendo. Entonces, no, yo tengo aquí lo que viene siendo los datos, por ejemplo, el peso específico, o sea, el peso volumétrico seco, y aquí tengo la humedad óptima.
óptima. Entonces, voy a cambiarlo, voy a poner acá. Entonces tengo la curva, ¿no? La curva correspondiente. Vamos a ver, lo que le decía, a medida que va incrementándose la humedad, va a llegar un momento en que voy a tener este valor. ¿Este valor cómo se denomina? Bueno, me va a sacar, se vuelven a anotar rápidamente, ¿no? Sí, porque para no perder, a pesar de que estamos poquitos, pero de todas maneras hay. Sí. Entonces, ahorita se vuelven a. Explicando lo correspondiente al ensayo Marshall, que le decía es algo muy similar a lo que viene siendo la prueba de compactación, ¿sí? O las curvas de compactación que se presentan en los suelos, los materiales que van a conformar las capas, las diferentes capas del pavimento flexible o pavimento rígido. Vamos a decir la subrasante, la subbase y lo que corresponde, aunque en el caso del concreto hidráulico es otra situación que se genera. Bueno, entonces le decía, voy a compartir aquí y les mostraba. Entonces yo tengo, por ejemplo, vuelvo a repetirles, tengo lo que viene siendo en la gráfica el peso volumétrico seco. Acuérdense que el peso volumétrico seco viene siendo igual al peso volumétrico sobre 1 más la humedad. Entonces, está relacionada a la humedad. Aquí tengo yo humedad en porcentaje. Entonces, si le decía, yo agrego una poca cantidad de agua, entonces voy a tener un peso volumétrico bajo. Si agrego más agua, voy a tener un peso volumétrico más alto. Si agrego agua, agrego un peso volumétrico más alto. Luego, a lo mejor aquí ya empieza a disminuir. Entonces yo tengo una curva que es la curva de compactación. Entonces, de aquí, bueno, trazo, viene siendo conocido como el peso volumétrico máximo, que es el que, lo ideal es que lo tenga ya en el campo, y aquí lo que se conoce como la humedad óptima. Y aparte, aquí yo tengo una curva que se denomina curva donde el grado de saturación de ese material es el 100%. ¿Qué implica que el material esté saturado? ¿Quién me dice? ¿Qué implica que el material esté saturado? ¿Tendrá aire o no tendrá aire? No. Obviamente que no tiene aire. Por agua. Exactamente. No hay aire. O sea, el material está saturado, no hay aire. Entonces, en el caso que corresponde en las mezclas asfálticas, nosotros vamos a buscar esa densidad, que sería densidad máxima. Y esa densidad máxima se presenta precisamente cuando el volumen de aire es cero. ¿Sí? El volumen de aire es cero. Entonces, esa es la densidad máxima. Es un dato que vamos a requerir nosotros, muy importante. Vamos a requerir en los cálculos correspondientes la densidad máxima. Inclusive, tanto Marshall como SuperPave emplea esto, ¿sí? Densidad máxima. Entonces, la densidad máxima, voy a pasarles un video. Más o menos es algo muy similar en los resultados obtenidos en la densidad, más o menos es muy similar al proceso
de que tengamos nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, relaciones gravimétricas y volumétricas. Teníamos, por ejemplo, este es un suelo parcialmente saturado, aquí tenemos sólido, y el sólido, tenemos agua, y aquí tenemos aire. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta más o menos similar que en lugar de este sería, en el caso de la mezcla, ¿qué sería? Este sería el sólido. Este viene siendo, en el caso de la mezcla, sería el agregado, o sea, sería el sólido. El agua lo transformamos o lo cambiamos por quién. ¿Por quién cambiamos el agua? La mezcla asfáltica. ¿Por qué no cambiamos? O sea, este sería, en lugar de agua, esto sería asfalto. ¿Sí? Asfalto. Y entonces, este es el volumen de aire. Entonces, cuando vamos a determinar la densidad máxima, es cuando este valor vale cero. Y entonces, un término que se utiliza mucho en las relaciones geométricas y volumétricas es la densidad de sólidos. Densidad de sólidos. ¿Sí? Y la densidad de sólidos se obtiene en el laboratorio empleando matraces. ¿Sí? Un matraz. Es el material, se agrega al matraz, ¿sí? Se extrae el aire, ya sea mediante algún extractor de vacíos, y se vuelve a pesar hasta más o menos los matraces son aproximadamente así, ¿sí? Tenemos un matraz aforado y le agregamos agua hasta la marca de aforo, y aquí tenemos un menisco que se va a formar y lo pesamos. Entonces, vamos a tener el peso del matraz con agua muy sólido. Y este matraz previamente es calibrado, ¿sí? Acuérdense, se obtiene una curva donde tenemos peso del matraz con agua y tenemos temperatura. Entonces, la curva que se va a generar es más o menos así. ¿Sí? Si menor temperatura, mayor peso. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es mucho mayor. Mayor temperatura, menor peso. ¿Por qué? Porque el agua, obviamente, a mayor temperatura se vuelve más ligera, o sea, el calor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las partículas, las moléculas tienden a separarse. Entonces, este es el peso del matraz con agua que vamos a requerir para el cálculo correspondiente a la densidad de sólidos. Entonces, nosotros tenemos la densidad de sólidos, es el peso de sólidos sobre peso de sólidos más el peso del matraz con agua, menos el peso del matraz con agua y sólido. Entonces, esta es la fórmula que se emplea para determinar la densidad de sólidos. Y es algo muy similar, ¿sí? Se obtiene para determinar la densidad máxima. ¿Cómo se determina la densidad máxima? Bueno, de la siguiente manera, la vamos a ver. Voy a ver este proceso, aquí está. Lo voy a compartirlo para que ustedes más o menos tengan una idea, ¿no? De cómo se obtiene la densidad máxima. La densidad máxima de una mezcla asfáltica. ASTM de 2041, gravedad específica máxima y densidad de mezclas bituminosas para pavimentos. Este es un procedimiento de rutina cuando se va a trabajar con mezclas asfálticas compactadas, principalmente con los métodos Marshall y Superpave. Antes de comenzar con el desarrollo de la prueba, es importante conocer la consecuencia física de compactar una mezcla asfáltica, tanto en campo como en laboratorio. En el proceso de compactado de una mezcla asfáltica, el peso permanece constante. La variable que presenta cambios es el volumen, que disminuye mientras se desarrolla la compactación. Si se considera una mezcla asfáltica un conglomerado de tres fases,
fase sólida, asfalto y aire, al aplicar una energía de compactación, el volumen del sólido y del asfalto permanecen constantes. El único volumen que disminuye es el volumen de vacíos de aire, que es expulsado durante el proceso de compactación. La consecuencia de mantener un peso constante y disminuir el volumen de la mezcla es un aumento en la densidad, y la situación límite en la cual la densidad de una mezcla es máxima es cuando el volumen de vacíos de aire es cero. Equipo: recipiente de vacío, ya sea de metal o plástico, con un diámetro entre 180. Hagan de cuenta que este es un matraz, ¿sí? Más o menos haciendo la analogía, pero aquí obviamente se denomina pinómetro, ¿sí? Que es el equipo donde vamos nosotros a realizar la extracción del aire. Y al ser expositor, tenemos que obtener la densidad máxima, la densidad teórica máxima, cuando el volumen de aire al interior de la mezcla vale cero. Entonces, ¿cómo podemos obtener eso? Precisamente extrayendo todo el aire. Y para ello vamos a utilizar este equipo. Milímetros y 260 milímetros, y una altura de al menos 160 milímetros. Deberá estar equipado con una cubierta transparente que permita observar el flujo de burbujas de aire al interior, y una conexión a la bomba de vacío. Balanza con precisión de 0.1 de gramo. Bomba de vacío capaz de sostener una presión residual de al menos 30 milímetros de mercurio. Esto es, si la presión atmosférica local fuera, por ejemplo, 580. Hago la aclaración de que este video fue filmado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ¿no? Sí, y lo filmó o lo grabó el doctor Gagiola, el doctor Alberto Gagiola. 5 milímetros de mercurio. La presión manométrica deberá ser esos 585 milímetros de mercurio menos los 30 de la norma, o sea, 555 milímetros o 21.8 pulgadas. Termómetro, con una precisión de 0.5 grados centígrados. Dispositivo de agitación mecánica. Con los datos granulométricos y el contenido de asfalto correspondientes al proyecto en cuestión, dosifique la mezcla comenzando por los agregados. Es importante indicar que si existe algún cambio en la granulometría o contenido de asfalto, habrá que repetir el procedimiento por completo. Seque el agregado hasta que adquiera un peso constante a una temperatura de 105 más menos 5 grados centígrados en pesadas consecutivas de 15 minutos. Esto se logra usualmente en un periodo de 18 a 24 horas. Agregue cuidadosamente la cantidad de asfalto indicada según la dosificación elaborada de antemano. Enseguida, mezcle con el equipo adecuado hasta que... Fíjense, aquí la ventaja que tiene una mezcladora. En el anterior video lo que vimos fue que el laboratorista lo batía la mezcla con la cuchara hasta formar la mezcla. Aquí no, aquí pues obviamente se está agregando el calor, la temperatura, y vamos a medir obviamente esa temperatura con el termómetro y el mezclado correspondiente. Que la mezcla alcance la temperatura indicada según el tipo de asfalto que se esté utilizando. Debe calentar la mezcla a fuego directo tratando de evitar que se quede pegada en las paredes del recipiente. Puede utilizar una espátula para desprender el material de la olla. Una vez alcanzada la temperatura de mezclado, detenga este proceso para enseguida proseguir a retirar el material de la olla. Retire con mucho cuidado la olla de la batidora. Recuerde que se encuentra caliente y puede ocasionar alguna lesión. No olvide utilizar los guantes y el equipo adecuados. Coloque la mezcla caliente en una charola de acero limpio. Remueva constantemente hasta que alcance la temperatura ambiente.
No deje de remover la mezcla hasta que se enfríe por completo. El tamaño mínimo de la muestra debe cumplir con los datos que aparecen en el sello, según el tamaño máximo nominal. En este caso, el tamaño máximo nominal es 3/4 de pulgada o 19 milímetros. La muestra debe ser de 2.500 gramos como mínimo, aunque la norma permite dividir esta muestra en porciones no menores de 1.250 gramos. Obtenga el peso del pignómetro vacío y regístrelo en el formato correspondiente. Para esta prueba en particular se dividió la muestra en dos porciones y el peso del pignómetro vacío es de 2.514 gramos. Asegúrese que el material esté disgregado y enseguida vacíelo en el pignómetro. Obtenga así el peso del pignómetro más la mezcla asfáltica. Registre el peso en el lugar correspondiente del formato. La diferencia de los dos datos anteriores será el peso de la mezcla. Podemos notar que superamos el mínimo de 1.250 gramos. Agregue la cantidad suficiente de agua al pignómetro con la mezcla de tal forma que quede completamente sumergida. Tape el pignómetro con la cubierta transparente y colóquelo en el dispositivo agitador y encienda la bomba. Mantenga el equipo funcionando durante 15 minutos. Transcurrido el plazo de 15 minutos, libere lentamente la presión del pignómetro, retírelo del dispositivo agitador y con cuidado llénelo por completo de agua previamente desairada. Tape el pignómetro hasta que salga la cantidad excedente de agua. Séquelo completamente y colóquelo en la báscula para obtener el pignómetro con mezcla aforado. Tenga cuidado en el manejo del pignómetro lleno para evitar derrames que puedan ocasionar errores en la prueba. Mida con el termómetro la temperatura del agua contenida dentro del recipiente con mezcla y anótelo en el lugar indicado. Anote también el valor del peso del pignómetro aforado. Este es lo que yo le decía, el peso del pignómetro, haz de cuenta que es el peso del matraz con agua hasta la marca de aforo. En el caso de esto, de la determinación, este sería el peso del pignómetro, obviamente sin la mezcla, sin nada, simplemente hasta el correspondiente valor de lo que viene siendo el matraz, o en este caso el pignómetro, ¿no? Entonces, este sería el valor, ¿sí? Se hace una especie de una corrección para determinar el peso del pignómetro calibrado a la temperatura de prueba. Y tenemos aquí el valor correspondiente, ¿no? Aquí tenemos la temperatura, tenemos el valor de esa temperatura y tendríamos el peso del pignómetro calibrado a la temperatura de prueba, y aquí se anota. Y la gravedad específica teórica, aquí lo tenemos, es el valor de C, que viene siendo el peso de la mezcla, o sea, una forma muy similar a lo que mencionamos con la densidad. Es el peso de la mezcla, es 1803 o 1861, dependiendo el valor que estamos tomando, ¿sí? Y lo dividimos entre 1803 más el peso del pignómetro calibrado, ¿sí? No sé si tengan ustedes este valor, lo pueden determinar. A ver, vamos viendo para determinar la gravedad. ¿Cuánto fue? ¿Cuál era, profe? Otra vez, el peso el peso del pignómetro calibrado, porque la temperatura fue de 22.5 y en el otro fue de 23. Entonces saquen el valor de F.
que sería 22.5 por 0.0185, y eso me daría 0.4152. Ese es negativo, ¿no? ¿Ya lo notaron? O sea, el primer valor es 0.4152. El siguiente valor sería 0.0848 por 22.5. Me da 1.908 más 7.736.36, y eso me resulta 7.738.26 menos 0.0185 por 22.5 elevado al cuadrado. Y eso me da 7.728.9. ¿Ya lo notaron? Aquí se anotaría 7.728. Es el peso del binomio para calibrar la temperatura de prueba. ¿Cuánto me daría para el caso de 23? ¿Cuánto sería? Hagan el cálculo. Moviendo, lo voy a anotar por aquí. Es importante que ustedes sepan este procedimiento porque va a ser un dato que ustedes van a requerir en los cálculos. En los cálculos correspondientes, y cuando hablemos de densidad máxima, pues ya van a saber ustedes de qué estamos refiriéndonos, ¿no? Entonces tenemos el valor de 1803 sobre 1803 más 7.728.9 menos el valor de E, que viene siendo el peso del pignómetro con mezcla, que son 8.786. ¿Ya está? ¿Cuánto me da ese valor? 1803 entre 1803 más 7.728.9 menos 8.786. Cerramos. Y eso me da 2.42. No sé si le dio desigual. 2.42. 2.4172. ¿Sí le da ese valor? Pregúntoles. ¿Sí les da? Este valor hay que calcularlo con esta expresión aquí. Esta, considerando la temperatura, que obviamente ya la tenemos. ¿Sí? De 2.42 y el otro valor no sé cuánto resulte, según. ¿No lo calcularon? ¿No lo están haciendo? Pregúntoles. Sí, profe, lo estoy calculando. Ok. Me digan cuánto sale. Este valor yo le puse que, bueno, calculé 2.41 y fracción y lo cerré en 2.42. Y este sería
ver, moviendo. Es punto 0.8488. Punto 0.8488 por 23 más 7.736.36. Primero me dio 7.729. Ok. ¿Cuánto le dio, perdón? 7.000 7.729 primero. a 29. Yo le hubiera calculado 7.728. 7.729. Ok. Bueno, decir que lo cerraste, ¿verdad? Debe ser 28 porque la tengo en fix, Sí, que no me la sí, sé lo entera. aproximaste. Yo tengo 28.9. 7.728.9. Sí. Y entonces haciendo el cálculo correspondiente me da una densidad máxima, teórica máxima de 2.41 y fracción. Yo lo cerré en 2.42. Y el siguiente valor, me resulta de 0.0185 por 23 elevado al cuadrado, me da 7.728.52. Ese sería el valor correspondiente del peso del pignómetro calibrado a la temperatura de prueba. Y haciendo los cálculos ahora, me daría entonces que peso de la mezcla es 1.861 entre, cierro, 1.861 más 7.728.52 menos 8.826. Cierro y me da 2.43. O sea, el GMM me da 2.44 aproximadamente, 2.437. Entonces, promedio GMM me daría 2.43. Sí, 2.43. ¿Sí le da ese valor? Es la densidad Sí, profe, teórica. 2.43. Ok, 2.43 fracción, ¿no? Entonces lo aproximado 2.44. Entonces tengo 2.42, 2.44, el promedio sería 2.43. Sí, pero ese es el proceso que se sigue. Entonces, este dato, la gravedad específica teórica máxima, para ese espécimen, para ese porcentaje de asfalto, se está considerando que es la densidad máxima, que no existe aire en la mezcla. Por eso es que se utiliza todo el procedimiento. De la curva de calibración, obtenga el peso del pignómetro calibrado a la temperatura de prueba. En caso de no tener Aquí la está curva mencionada, se tendrá que elaborar de manera anticipada. Sustituya los datos en la fórmula que aparece en el video y entonces tendrá el dato de la gravedad específica teórica. Bueno, no sé si coincidió el valor. 243, 243, sí, ese sería no. Pero la idea es de que ustedes vean Três cómo formas se de se determina apresentar. el valor de I work in the. Ok, dejo compartir y voy. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la determinación de la densidad máxima. Y en el caso que corresponde a al procedimiento de la determinación de la densidad de la mezcla. Una cosa es la densidad de la mezcla y otra cosa es la densidad máxima de la mezcla. Sí, son términos diferentes, pero que
pues se supone que más o menos son los datos que nosotros obtenemos para cada uno de los especímenes que estamos realizando. Entonces, ya viendo esto, ahora sí consideramos, voy acá y voy a compartirles. Entonces, estamos viendo lo correspondiente a la segunda parte, ¿no? En la primera parte que vimos el diseño de mezclas prácticas, donde se explica el motivo del método. Ahora vamos a ver esta parte. Bueno, nosotros la podemos definir ocupando obviamente el concepto de gravedad específica. Esto es lo que vimos el Por día de esa ayer, razón, ¿no? en el video inicial yo les decía de que todos esos temas que le anteceden a el diseño de mezcla o específicamente a la unidad de aglomerados, tanto aglomerantes como agregados, es necesario tenerlos bastante frescos, irlos a repasar para poder entrar de lleno a lo que es el diseño de mezclas asfálticas sobre marcha. Entonces, en el caso de la gravedad específica neta del agregado, nosotros la pudiésemos definir como el peso de una unidad de volumen que va a incluir, además de el volumen, obviamente, efectivo del agregado, va a incluir el volumen de vacíos en el agregado mineral, tanto los vacíos permeables como los no permeables. Entonces, si vamos a cuantificar otra propiedad, como lo es el volumen en el agregado, bueno, prácticamente la gravedad específica efectiva, que nuevamente la podemos definir siguiendo esa misma secuencia. Entonces, ¿qué sería esta gravedad específica? Esta gravedad específica nosotros la podemos definir como el peso de una unidad de volumen que, además de incluir lo que es el volumen efectivo del agregado, incluiría también los vacíos no permeables, pero no va a incluir los vacíos que son permeables al asfalto, es decir, los vacíos llenados con asfalto, que sería otro concepto que debemos de estar muy claros, bueno, prácticamente diferenciar precisamente esos volúmenes, y a través de esos volúmenes podemos, mediante un diagrama de fase bueno, sí, prácticamente una especie de diagrama de fase que no es más que un esquema simplificado de las relaciones volumétricas y también a veces de los pesos, que prácticamente nos van a ayudar a estudiar con mayor organización todos estos conceptos. Lo vamos a ver, por ejemplo, a continuación. Esto es lo que Vean, esto les platicaba yo de la correspondiente a las relaciones gravimétricas y volumétricas, ¿sí? Ya el expositor les hace referencia en un agregado cuáles son los conceptos referentes a asfalto, el asfalto efectivo, el asfalto absorbido, el aire, ¿sí? Dentro del agregado. Ahora, eso mismo yo lo puedo representar esquemáticamente a partir de fases. Entonces, vean, aquí está la fase, ¿no? Este sería un esquema donde estoy buscando simplemente lo correspondiente a los volúmenes. Y por eso es de que en el caso de Marshall, los vacíos o todo lo referente a los porcentajes de vacíos se refieren principalmente a volúmenes. Por eso es volumetría, son volumétricos, son parámetros volumétricos. Entonces aquí tengo yo, por ejemplo, este sería el volumen de agregado mineral, o sea, estos dos, el volumen de agregado mineral o la gravedad específica de la masa. Aquí tengo el volumen del agregado mineral, o sea, únicamente el agregado. Sí, aquí sería. Y aquí yo determino, con el volumen del agregado mineral, lo determino mediante la gravedad específica efectiva. Fíjense bien, gravedad específica efectiva, voy a determinar este valor,
que es el volumen del agregado mineral. O sea, el agregado, los agregados, todo el volumen que corresponde al agregado únicamente. Entonces, yo determino eso, pónganlo en cuenta, ¿no? Si quieren, hagan, anoten, apunten lo correspondiente a estos conceptos. Sí, vuelvo a repetirlos. Este sería el volumen del agregado mineral. O sea, es únicamente el agregado. Si hablamos de suelos, sería el volumen del mineral, el volumen de sólidos, ¿sí? Son las partículas minerales, los conforman el suelo. Y luego nos vamos a esta parte que viene siendo el equivalente al agua, ¿sí? El agua en un esquema de suelo, ¿sí? Esto sería el agua y aquí sería el aire. Y estamos hablando de un material parcialmente saturado. En este caso, así más o menos lo está considerando. Nada más que aquí tenemos dos partes, ¿sí? El asfalto efectivo, como menciona aquí el expositor. El asfalto efectivo es el que envuelve al agregado, el que va a ligar, que va a adherir con el otro agregado. Y el asfalto absorbido es el que se introduce en los poros del agregado, dependiendo la absorción del mismo. Entonces, no va a trabajar. Este es el que va a trabajar, ¿sí? Entonces, aquí nos interesa a nosotros determinar este valor. ¿Cuál es el porcentaje de asfalto efectivo? Este sería el porcentaje de asfalto absorbido aquí. Y obviamente aquí tendríamos el volumen del aire, ¿no? Entonces, generalmente hablamos de porcentajes, pero lo vamos a referenciar con respecto a el total. Pero que les quede claro, esto sería entonces el asfalto efectivo, el volumen. Aquí tenemos el volumen de vacío llenado de asfalto, o el asfalto efectivo. Y luego tenemos el volumen de asfalto absorbido. O sea, la suma de ambos viene siendo el volumen de asfalto, ¿sí? El correspondiente volumen de asfalto. Yo puedo determinar el peso de este valor, ¿sí? El peso del volumen, el peso de este volumen. ¿Cómo lo determino? ¿Qué dato requeriría? ¿Qué me dice? ¿Quién me dice cómo determinar el peso? El peso de ese asfalto. ¿Qué dato requeriría? ¿Nadie se acuerda? ¿O nadie puede ver qué concepto me relaciona peso y volumen? Peso volumétrico. Exactamente, el peso volumétrico. Pero nosotros vamos a manejar con densidades, ¿sí? Densidades. La densidad es otra cosa más que el peso entre el volumen referenciado con respecto a un peso volumétrico del agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, en realidad nos podemos manejar con gravedades. O sea, la densidad para nosotros es la gravedad. Gravedad, ya sea la densidad del agregado, nosotros vamos a hablar gravedad del agregado, ¿sí? Gravedad máxima, gravedad teórica, pero en realidad estamos hablando de la densidad, para que ustedes sepan a qué estoy refiriendo, ¿sí? Gravedad. Entonces, manejamos mucho en el caso de la volumetría, manejamos el concepto de gravedad, gravedad específica, gravedad efectiva, gravedad neta, gravedad aparente, gravedad máxima, etcétera, ¿sí? Y obviamente aquí está el volumen de aire, ¿sí? Volumen de aire. Este es un concepto muy importante que nosotros vamos a considerar, porque hay unas tolerancias en cuanto al porcentaje de aire que pueda tener la mezcla. Entonces hay que determinarlo. Otro valor que es muy importante es la cantidad de asfalto efectivo más el aire. Se denomina volumen de vacío del agregado mineral.
o en el agregado mineral, volumen de vacíos en el agregado mineral. Se denomina volumen de vacíos en el agregado mineral, es el DMA. Entonces, en el caso, en el cálculo de volumetría, vamos a determinar este valor, vamos a A ver, voy a hacerlo a la malla. continuamos. Estaba un poquito de... Está pegando el sol. Bueno, entonces me voy a ir de nueva cuenta a la explicación que estamos haciendo. Perdón. Les mencionaba. Esto prácticamente sería un esquema que lo que hace es emular lo que nosotros tenemos en este gráfico. Entonces, sin embargo, aquí podemos ir estudiando bueno, con bastante detenimiento todas esas relaciones volumétricas. En primer lugar, entonces, vuelvo a insistirles, ustedes pueden hacer este esquema, sí, copiarlo. Obviamente el video está a disposición de ustedes. Pueden detenerlo, pueden continuarlo para que les quede bien claro de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirlo, este es el esquema correspondiente que nos va a interesar mucho y aquí es lo correspondiente a la información que requerimos. nos vamos a topar con los vacíos de aire. Entonces, el volumen de vacíos de aire. Bueno, que prácticamente serían estos vacíos no permeables, que forman parte a su vez de, obviamente, el volumen, los volúmenes de vacíos en el agregado mineral. Por otra parte, tenemos obviamente lo que acompaña a los vacíos de aire. Nuevamente, dentro del concepto de vacíos en el agregado mineral, que serían los vacíos llenados con asfalto, que están representados en este esquema por V sub FA. Entonces, esos vacíos llenados con asfalto son los que nosotros también podemos observar en esta parte del gráfico. Por otra parte, vamos a tener el asfalto absorbido, que prácticamente estaría ligado a esa capa de asfalto efectivo que está relacionado a su vez con esos vacíos intersticiales dentro de la mezcla asfáltica, que obviamente son esos vacíos que hay entre los agregados que constituyen a la mezcla y que obviamente tienen que ser llenados bueno, en este caso por el aglomerante. Entonces, si nosotros sumamos, por lógica, los vacíos que están siendo llenados por asfalto y el asfalto que es absorbido en la mezcla, vamos a obtener el volumen de asfalto total, que en este caso está representado por la variable V sub B. Entonces, nuevamente, si seguimos avanzando, nos vamos a topar con otro concepto, que en este caso sería el volumen del agregado mineral y bueno, que está representado por esta variable que es V sub SE, que en este caso sería el volumen efectivo, puesto que va a constituir el volumen que está siendo ocupado por la masa real del agregado mineral. Entonces, nuevamente aquí se desglosa otro concepto. Si yo sumo precisamente el volumen total del asfalto con los volúmenes del agregado mineral, pero el volumen efectivo, voy a obtener
esta variable que está aquí, que se llama V sub mm, que significa volumen de la mezcla asfáltica, obviamente sin los vacíos, por lógica. Entonces, nuevamente aquí viene otro concepto, que sería los vacíos en el agregado mineral, que no es más que la suma de los vacíos de aire más los vacíos llenados con asfalto, y lo podemos observar en esta parte del gráfico. Estos serían los volúmenes de vacíos en el agregado mineral, que simplemente sería la suma de los vacíos que son permeables y no permeables al asfalto. Luego tendríamos otro concepto que siempre está ligado con lo que es el volumen del agregado mineral, pero en este caso el que nosotros utilizamos para cuantificar lo que se conoce como gravedad específica de masa, puesto que va a incluir esos vacíos intersticiales que están siendo llenados por el asfalto. En este caso es como la capa de asfalto efectivo, que va a incluir esos vacíos, como les decía, más obviamente el volumen efectivo del agregado. Ahora, finalmente, si yo sumo estos tres conceptos, o bueno, mejor dicho, estos tres volúmenes, estos cuatro, perdón, es decir, los vacíos, los volúmenes de vacío de aire, los volúmenes que están siendo llenados con asfalto, el volumen de asfalto efectivo, y además de eso, le sumo a eso el volumen efectivo del agregado, voy a obtener esta variable que se llama V sub mb, que también se conoce como volumen total de la mezcla. Entonces, una vez que nosotros ya aclaramos precisamente todos esos conceptos, podemos avanzar a cuantificar las propiedades volumétricas, y de hecho creo que nos vamos a estar regresando en ciertas propiedades a estos gráficos para aclarar cómo se calculan en realidad, utilizando la lógica y no solamente, bueno, prácticamente usándolas de manera algorítmica. ¿Qué quieres hacer? Bien, a continuación les van a mostrar a ustedes o se van a mostrar las fórmulas o las expresiones que se emplean Hablando de la para trabajadores. el compañero el que está hablando, pague su micrófono. Le decía, anoten ustedes las fórmulas que se emplean o que vamos a emplear para calcular la volumetría. La volumetría es precisamente calcular lo que se mostró aquí en el esquema. Sí, o sea, determinar este valor, que también se conoce determinar como volumen, lo que viene siendo el volumen del aire, el volumen del asfalto efectivo, el volumen del asfalto absorbido, el volumen total, ¿sí? Aunque de hecho el volumen total ya lo podemos nosotros determinar si conocemos la gravedad del asfalto, ¿sí? Y conocemos el peso o el porcentaje en peso de la cantidad de asfalto que vamos a emplear. Por lo tanto, nosotros podemos determinar ya de una vez este volumen, ¿sí? Que vamos a considerar. Pero se maneja mucho en el aspecto o el concepto de gravedad, ¿sí? Y gravedad. Entonces, voy a hacer referencia, pido que tengan ustedes a la mano para que establezcan su formulario, sí, que vamos a emplear después en ejemplos para que ustedes lo utilicen y que se empapen con respecto a este método. Total de la mezcla. Entonces, una vez que nosotros ya aclaramos precisamente todos esos conceptos, podemos avanzar a cuantificar las propiedades volumétricas, y de hecho creo que nos vamos a estar regresando en ciertas propiedades a estos gráficos para aclarar cómo se calculan en realidad, utilizando la lógica y no solamente, bueno, prácticamente usándolas de manera algorítmica. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la gravedad específica neta del agregado. Entonces, como le aclaraba en el video anterior, nosotros vamos a disponer de distintos agregados que tienen obviamente diferentes granulometrías, distintos tamaños, en otras palabras, y además de eso, por lógica, van a tener diferentes propiedades índices, como por ejemplo la gravedad específica neta, que en este caso esta sería la gravedad específica, bueno, la que nosotros vemos en esta ecuación, serían las gravedades específicas de cada uno de los agregados que nosotros estamos utilizando para diseñar la mezcla, y sería la gravedad específica de masa.
Nuevamente, un concepto que si nosotros vamos a estudiar método Marshall ya debió de estar aclarado en las unidades pasadas de la asignatura de materiales de construcción. Por otra parte, también le hablaba en el video anterior que pese a que vamos a disponer de diferentes agregados con distinta granulometría, las vamos a combinar con diferentes porcentajes, de tal manera. Y se está haciendo referencia a la mezcla, ¿no? A la mezcla de agregados. Por ejemplo, ayer vimos un ejemplo de dos agregados. Uno tenía el 53%, el otro tenía el 47%. Puede ser que algún agregado tenga 50, o si son tres agregados, puede tener que sea 50, que sea 40, que sea 10. Entonces, esos serían los porcentajes correspondientes en el cual intervienen los diferentes agregados en la mezcla. Por eso es importante determinar lo que viene siendo la gravedad específica neta del agregado, que no es otra cosa más que este sería el porcentaje del agregado 1, el porcentaje del agregado 2, el porcentaje del agregado 3. Y a su vez, determinamos las gravedades específicas de cada uno de los agregados. Si ustedes se acuerdan, mostramos al final de la explicación de los agregados, ¿sí? Vimos algunos ensayos de la gravedad para 3/4, para 3/8 y para material filler. Y cada uno de ellos teníamos una densidad. Entonces, pues vamos viendo qué porcentaje participa el agregado de 3/4, qué porcentaje participa el agregado de 3/8 y qué porcentaje participa el material filler. Entonces, en función de esto, bueno, pues sacamos una gravedad específica neta al agregado, que no es otra cosa más que una correlación, ¿no? Aquí es, si pasamos para acá, hagan de cuenta que terminamos el volumen neto de ese agregado, ¿sí? Y esto sería como una especie de promedio. Entonces, estos datos ya los conocemos, esto ya lo conocemos, esta información ya la conocemos, y por lo tanto vamos a determinar en el espécimen correspondiente la gravedad específica neta del agregado. Entonces, este valor pues ya va a ser general, ¿no? Dependiendo, obviamente, los porcentajes con los cuales participan estos, ¿no? En la mezcla, porque puede variar. Por ejemplo, la suma de esto debería de ser de 100. Pero si voy a mezclarlo con asfalto, a lo mejor tengo 5% de asfalto, tengo 95% de agregado. Entonces, la suma tiene que ser el 95, ¿sí? Entonces, si ya tengo 50, lo multiplico por 0.95 más, sencillamente. Y ese valor lo repito por acá. Y determino la gravedad específica neta. Entonces, esta sería la primera fórmula o primera expresión que vamos a tener en cuenta. Gravedad específica neta del agregado. De manera que la suma de cada uno de esos porcentajes me cierra en 100 por lógica. Entonces, si yo quiero calcular la gravedad específica neta del agregado, me bastaría primeramente con, bueno, esto sería como una especie de promedio. Yo sumo los porcentajes individuales de cada uno de los agregados que se están implementando, que obviamente eso va a dar 100, y lo divido entre la sumatoria del cociente de cada porcentaje individual del agregado entre su respectiva gravedad específica. Y de esa manera obtengo este valor. Luego vamos a hablar de otro concepto que también es sumamente importante, como lo es la gravedad específica efectiva del agregado, que nos va a ayudar a calcular otros parámetros volumétricos que a su vez son utilizados para calcular parámetros posteriores. Entonces, en el caso de la gravedad específica efectiva necesitamos disponer de la siguiente información. En primer lugar, el contenido total o el porcentaje total de la masa de la mezcla, que por lógica eso tendría que ser un 100 si hablamos del total. Por otra parte, necesitamos el porcentaje de asfalto. Bueno, el porcentaje de asfalto como una cantidad de la masa total. Entonces, como les decía en el video anterior, lo que usualmente hacemos es precisamente trabajar varios especímenes que tienen porcentajes de asfalto distintos.
con respecto al peso total de la mezcla. Entonces, para cada uno de esos porcentajes vamos obviamente a tener que cuantificar todas las propiedades, incluyendo esta gravedad específica efectiva del agregado. Y otro parámetro que es necesario es la gravedad específica del aglomerante, obviamente, que en este caso es el asfalto. Por otra parte, se tiene que cuantificar la gravedad específica teórica máxima. Este valor es el que acabo de explicar, que acabamos de explicar en el video, ¿no? ¿Cómo se determina? La gravedad específica máxima o la densidad teórica máxima. Pues por eso es importante que la tengamos para determinar la gravedad específica efectiva del agregado, gravedad específica del agregado, ¿sí? Que nos va a determinar obviamente el volumen efectivo, el volumen del agregado mineral, volumen del sólido, ¿sí? Entonces, este dato es importante que lo vamos a obtener en función, obviamente, de esto. Entonces, aquí en cada una de las mezclas, cada uno que realicemos, se tiene que hacer el ensayo de la densidad teórica máxima, tal y como se fue explicado en el video. Y este es la densidad del asfalto. Fíjense cómo se determina esa densidad. Y este sería el porcentaje con respecto al porcentaje que voy a utilizar dependiendo el inicio, ¿no? O sea, el porcentaje de asfalto que voy a tener, el 5%, 4.5, 6, etcétera, ¿no? Ese sería el valor. Y obviamente que esto sería el valor correspondiente. Entonces, eso se hace a través de la especificación de la ACTM de 241 o la ACTO T209. Entonces, una vez que nosotros tenemos todos esos parámetros, podemos cuantificar la gravedad específica efectiva del agregado. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la gravedad específica teórica máxima de la mezcla asfáltica. Entonces, como les decía, eso se hace, este parámetro se calcula a través de la especificación de la CTM de 2041. Nuevamente, si nosotros llegamos hasta la parte del estudio de los aglomerantes, de los aglomerados, perdón, significa que ya pasamos por aglomerantes y por agregados. Entonces, por lo tanto, también ya se dispone no solamente de ciertos conocimientos teóricos, y también, también se debe disponer de conocimientos prácticos, puesto que la asignatura de materiales de construcción está llena de comienzo, de pies a cabeza, como dicen, de ensayos de laboratorio. Entonces, en este caso, se pudiese utilizar esta ecuación para cuantificar la gravedad específica teórica máxima si nosotros ya conocemos, por ejemplo, la gravedad específica efectiva del agregado, pero se supone que para poder calcular la gravedad específica del agregado necesitamos la máxima primero. Por lo tanto, se tiene que disponer de esta especificación para poder cuantificar ese valor. Entonces, ¿cómo se calcula este valor según el ACTM? Bueno, necesitamos de hecho dos parámetros, dos datos, no parámetros, dos datos que son fundamentales para poder cuantificar esto. Y nuevamente esto está ligado al procedimiento de laboratorio que se describe en el ACTM. De hecho, en el ejemplo de cálculo ya lo vamos a ver. Y en este caso es las dos fórmulas, esta fórmula, este valor que es la gravedad específica efectiva y la gravedad específica máxima, pues está ligada, ¿no? Entonces, lo más común es que obtengamos este valor en el laboratorio y a partir de obtener en el laboratorio este valor, obtengamos la gravedad específica efectiva, ¿sí? Porque esto pues ya lo conocemos. Entonces, en el laboratorio nos va a dar el valor de la densidad máxima teórica. A ver, con más detalle. Y con más detalle lo que vamos a ver serían los resultados que se obtienen del laboratorio y cómo se utilizan. Pero prácticamente, si ustedes quieren cuantificar esto, necesitan, la siguiente información. En primer lugar, el peso de la muestra, es decir, de la mezcla, pero del espécimen, podríamos decirlo.
Y por otra parte, el peso del espécimen después del vaciado parcial, que ahí es prácticamente cuando mezclamos lo que, bueno, no mezclamos, sino que colocamos el espécimen bueno, sobre un recipiente y además de eso adicionamos agua y nuevamente, bueno, les aconsejo de que vayan a leer precisamente estos ensayos para que lo tengan aún más claro. Si no, realmente estos videos se harían casi de 2 horas incluso. Entonces, si yo quiero cuantificar esta gravedad específica, ya les decía, necesitamos esos dos datos, el peso de la muestra y el peso de la muestra después del vaciado parcial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el peso de la muestra? ¿Cómo es que se obtiene? Entonces, si quieren ese peso de la muestra, generalmente lo que hacemos es que se coloca la muestra sobre un recipiente y se pesan juntas. Entonces, también se pudiese calibrar la pesa para que obviamente ya no tome en cuenta el recipiente, pero bueno, en ese caso, supongamos que los pesamos juntos y por aparte, por lógica, tendríamos que pesar el recipiente y solo restamos. Es decir, el peso del recipiente más la muestra menos el peso del recipiente que me va a dar el peso de la muestra. Por otra parte, si lo que se quiere es el peso del bueno, el peso de la muestra después del vaciado parcial, nos encontramos con un dilema, porque lo que obtenemos según esta especificación sería el peso del recipiente más agua más la mezcla después del vaciado parcial, más, bueno, sí, la muestra, perdón, después del vaciado parcial. Entonces nos topamos con otro dilema. Y el expositor está explicando a su manera el procedimiento que vimos en el video de la obtención de la densidad teórica máxima, ¿no? Acuérdense, es que se pesaba el pignómetro, se agregaba la mezcla, se pesaba, obteníamos el peso de la mezcla, después le agregamos agua a un cierto nivel, se extraía todo el aire, ¿sí? Se agregaba agua hasta la marca completamente de aforo, se pesaba. Entonces, ese es un dato que tenemos, eso del pignómetro lleno de agua con la mezcla. Y luego después, con la temperatura, utilizamos la expresión y ya en función de eso, pues ya determinamos la gravedad específica máxima de la mezcla en el laboratorio. Y aquí es lo que está explicando él de su manera, ¿no? Porque en ese caso nos está sobrando peso del recipiente y agua. ¿Qué significa? Que por aparte tendríamos que pesar eso. Es decir, pesar el recipiente más el agua. Y luego hacer la resta. Es decir, el peso de la muestra, bueno, el peso de la muestra después del vaciado parcial, más el peso del agua, más el peso de el recipiente. Yo le resto el peso del recipiente más agua y obtengo ese parámetro. Bueno, ese dato, mejor dicho. Y luego simplemente hacemos una resta. El peso de la muestra menos el peso después del, bueno, el peso de la muestra después del vacío parcial. Y de esta manera cuantificamos lo que es la gravedad específica teórica máxima. Entonces, nuevamente les aconsejo de que revisen estos ensayos de laboratorio para que lo tengan aún más claro. Y vamos a seguir avanzando. Entonces, cuando nosotros logramos cuantificar lo que es el peso efectivo, puesto que se supone que calculamos la gravedad específica teórica máxima. Y por lo tanto... Aquí está una fórmula que me permite a mí determinar la absorción del asfalto, o sea, la cantidad o el porcentaje de asfalto absorbido en función de la masa. Entonces, ese porcentaje, que es PBA, va a ser igual a 100, porque es un porcentaje de la gravedad específica efectiva que acabamos de calcular anteriormente, menos la gravedad del agregado, de los agregados, entre la multiplicación de la gravedad de los agregados por la gravedad específica, ¿sí?, de los agregados,
multiplicado por la gravedad del asfalto. Y esa sería la fórmula para obtener el asfalto absorbido, el porcentaje de asfalto absorbido. Entonces ya tenemos esta fórmula. ¿Sí? No se les olvide esta. Sí, esta es la que obtuvimos al momento de que pesamos la muestra, la sumergimos, etcétera, y obtenemos esta densidad, ¿sí? O esta gravedad. Y esta es la que vamos a obtener en función de la gravedad específica teórica y la gravedad del agregado. ¿Sí? Sí, y esto pues obviamente sería el valor de la gravedad del asfalto. Generalmente el asfalto, esta gravedad oscila entre 1.01 hasta 1.03. Y es el valor del agregado, digo, del asfalto. Podemos calcular qué cosa, el peso efectivo, como lo vimos en la Pero ecuación. vuelvo a repetirles, es importante que ustedes anoten la fórmula, ¿sí? Para después hacer referencia a la misma. Y ya con el ejemplo, pues ustedes ya sean mucho más duchos para calcular estos elementos. El peso efectivo del agregado. Y ya tenemos el peso total, que fue el primero que nosotros calculamos. Nosotros, bueno, además de eso, ya contamos obviamente con el dato de la gravedad específica del aglomerante, que en este caso es del asfalto. Podemos utilizar esta ecuación para precisamente calcular el porcentaje de asfalto, absorbido. Entonces, simplemente sería la diferencia de la gravedad específica efectiva menos la gravedad específica total o neta del agregado entre el producto de esas gravedades específicas multiplicado por la gravedad específica del asfalto y obviamente expresado como un porcentaje. Y de esa manera nosotros obtenemos el porcentaje de asfalto absorbido. Ahora, aquí recurrimos a ciertos aspectos lógicos. Ya sabemos de que en el caso del porcentaje del asfalto, que P sub B, es un porcentaje que toma como base el peso total de la muestra, de la mezcla, perdón, el peso total de la mezcla. Ándale, pues, Si nosotros ya calculamos cuánto, bueno, lo que nosotros estamos cuantificando ahora es el contenido de asfalto efectivo. Si se supone que ya sabemos cuánto es el porcentaje total del asfalto como una porción de la mezcla, y además de eso ya se supone que en el paso anterior calculamos lo que fue el porcentaje de asfalto absorbido, nos bastaría con hacer una diferencia, o sea, una recta. Aquí lo podemos ver en esta parte. Nuevamente utilizando simple lógica. Se supone que ya calculamos lo que fue el porcentaje, ¿qué cosa? El porcentaje de asfalto que se absorbe. Ahora, además de eso, se supone que sabemos cuál es el porcentaje de asfalto total. Simplemente nos bastaría con hacer una recta. De el total le quitamos estos vacíos, bueno, este porcentaje de asfalto y obtendríamos el efectivo. O algo así, pues. Entonces, se supone que una vez que nosotros cuantificamos este valor de aquí, que es el porcentaje de asfalto absorbido, podemos precisamente calcular cuál es el contenido de asfalto efectivo. Y otro dato que bueno, se debe de aclarar de antemano es este P sub S. ¿Qué es este P sub S? Dice que es el contenido del agregado, es decir, el porcentaje del agregado. Ahora, ¿cómo sabemos cuál va a ser ese porcentaje del agregado? Muy sencillo. Se supone que P sub MM lo que va a representar sería el porcentaje total de la mezcla, es decir, 100%. Y si yo ya sé que, por ejemplo, el porcentaje de asfalto que estoy ocupando, bueno, como una cantidad o una fracción del peso total de la muestra, es del 5% o del, por ejemplo, 5.5 o 7% o 7.5 o 6% o lo que sea,
simplemente me bastaría con hacer una resta para saber cuál va a ser este P sub S. Es decir, que si yo digo que el porcentaje de asfalto que estoy utilizando es del 5, P sub S sería ¿cuánto? 95, ¿no? Entonces simplemente es restar P sub M menos P sub B y obtenemos P sub S. Entonces vamos a continuar. Entonces luego nos topamos con este concepto que es el porcentaje de vacíos en el agregado mineral. Entonces nuevamente aquí podemos recurrir a respetar esa misma lógica. En este caso lo que hacemos es restar del 100% el producto de la gravedad específica, en este caso neta. Esta es la gravedad específica P sub MB, la gravedad específica neta de la mezcla asfáltica. Y eso lo dividimos entre la gravedad específica neta total del agregado y lo multiplicamos por P sub S. Y bueno, realizamos esta operación y obtenemos los vacíos o el porcentaje de vacíos en el agregado mineral, que sería la suma de esos vacíos que son permeables y no permeables al asfalto. Y eso es sumamente importante de tenerlo en consideración porque nos ayuda, por ejemplo, a entender las siguientes ecuaciones. Entonces, en esta parte lo que hacemos es calcular el porcentaje de vacíos de aire. Entonces, el porcentaje de vacíos de aire lo cuantificamos con la expresión que nosotros vemos en pantalla, que sería la diferencia entre la gravedad específica teórica máxima menos la gravedad específica neta, y como una fracción o como un porcentaje de la gravedad específica teórica máxima. Y obtenemos lo que es los vacíos de aire. Entonces, una vez que nosotros cuantificamos los vacíos en el agregado mineral y los vacíos de aire, podemos perfectamente hacer el cálculo de el porcentaje de vacíos llenados con asfalto. Entonces, nuevamente, esto es una expresión porcentual que, radica en respetar cierta lógica. Y podemos precisamente visualizarlo en algunas diapositivas anteriores, específicamente en esta. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo aquí? Se supone que ya se cuantificó cuáles serían el porcentaje de vacíos en el agregado mineral, es decir, la suma de los vacíos permeables y no permeables. Y además de eso, se supone que ya se sabe cuáles son los vacíos de aire, es decir, estos vacíos no permeables. ¿Cómo puedo cuantificar los vacíos llenados con asfalto? Con una simple resta. Es decir, que si yo ya conozco cuáles son los vacíos en el agregado mineral, simplemente le tendría que quitar los vacíos de aire y obtengo esto de aquí. Y si lo voy a expresar como un porcentaje del total de vacíos en el agregado mineral, pues simplemente lo divido esa resta y lo multiplico por 100. Y de esa manera obtengo la expresión que nosotros vemos en el punto número 8, que es la que nosotros obtenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en esta parte? Se resta los vacíos en el agregado mineral, se le quitan los vacíos de aire y obviamente, ¿qué es lo que se va a obtener? Precisamente los vacíos que están siendo llenados con asfalto. Y si yo quiero expresar como un porcentaje del total, tendría que dividir entre los vacíos del agregado mineral y multiplicarlo por 100. Entonces, de esa manera es que nosotros obtenemos los parámetros volumétricos que posteriormente vamos a utilizar para generar ciertos gráficos y mediante un análisis estadístico, entre comillas, porque lo que hacemos es generar unos gráficos con mínimos cuadrados, una regresión, en algunos casos, la gran mayoría son regresiones lineales y en otra parte se ocupa una regresión cuadrática y al final lo que hacemos es con esos gráficos diseñar la mezcla definitiva para el método Marshall. Entonces, prácticamente esto sería todo por este video. De antemano les agradezco muchísimo por hacer uso de esta información y mineral y multiplicar. Y lo que el expositor está mencionando es que vamos nosotros a graficar
con respecto al porcentaje de cemento asfáltico, vamos a graficar también lo que viene siendo el volumen de agregado mineral contra el contenido de cemento asfáltico. Vamos a graficar el volumen de aire con respecto al contenido de cemento asfáltico en gráficas. Aquí en este caso me está diciendo regresión lineal o no, nosotros vamos a graficarlo en Excel, ¿no? Sí, vamos a tener los datos, la información y vamos a tener diferentes gráficas donde en función de una especificación vamos a determinar cuál es la cantidad óptima. Aquí nada más me está explicando, el expositor me está explicando únicamente cómo determino yo la volumetría, o sea, los aspectos volumétricos. Pero me falta, obviamente, determinar o calcular las curvas o las gráficas para estabilidad. Me falta la gráfica de densidad, o sea, el GMB que mencionan por aquí, sí, que está relacionado con respecto al volumen En el agregado al mineral, volumen de simplemente le tendría que quitar los vacíos acá, de aire y obtengo esto. Se le quitan los vacíos de aire y obviamente ¿qué es lo que se va a obtener? Precisamente este los vacíos valor, que están siendo es una eliminados con gráfica que asfalto. voy a Si yo quiero obtener y esta expresar otra. Van a tener como tres un gráficas, porcentaje del van a ser total, tres, cuatro, van a tendría ser que 6 dividir gráficas, lo que tengo entre los que, vacíos del voy a agregado tener mineral. 6 gráficas: densidad, estabilidad, flujo, VMA, que es el volumen de vacíos de agregado mineral, volumen de aire y el volumen de vacío llenados con asfalto. Entonces son seis gráficas que voy a obtener con el ensayo marcha. Y a partir de esos ensayos voy a obtener así lo más común es que se saque un promedio, ¿no? de los máximos establecidos en cada uno de los valores que yo maneje, ¿no? Entonces, vamos a ver después cómo se determinan las gráficas correspondientes. Bien, pues sería lo correspondiente a la explicación de este autor. Hoy me da cuenta, aprovecho. Bueno, voy a regresarme. Aquí está la mesa. Bueno, me falta poco ya el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la tarea. Profe, una pregunta, si Sí. la tarea no los puede dejar para entregarlo mañana. En dado caso que no puedan entregármela el día de hoy, que se vence el plazo a las 11:50, pueden enviarme un correo, ¿no? Sí. También debe ser en PDF. Lo mandamos, le mandamos por correo. Sí, así ¿no? es. Así Ok. es. Bien, pues así la dejaríamos y continuaríamos a partir del lunes, ¿no? Sí, el lunes vamos a tener un relax el día de mañana y continuamos ya de lleno para entrar de duro a la cuestión de los ejemplos de este método Marshall. Entonces, lo dejamos así y nos veríamos de nueva cuenta el lunes. Sale, profe, gracias, nos vemos el lunes. Muy bien, no se les olvide subir su tarea en tiempo y forma. Que tengan un buen fin de semana. Sale, profe, igual. Igualmente, profe. Sale, profe, descanse.